Buenos días, comunidad del CECIT 11 Wilfrido Massieu. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta plática especial que hemos preparado el día de hoy con un tema que es por demás importante. No solamente es una moda, es un asunto de interés de toda la familia, de toda la sociedad y particularmente de nuestra comunidad a la cual la queremos sana y muy bien. Para comenzar, bueno, pues vamos a saludar a quienes nos van a acompañar y hacer favor de darnos esta plática. En principio, a la doctora Violeta Cervantes Márquez. Doctora, bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días, muy bien, gracias. Espero que todos se encuentren muy bien. Gracias. Gracias, doctora. Ella trabaja en coordinación con nuestro ponente del día de hoy, el doctor Ezequiel Ríos Márquez, a quien saludamos con mucho gusto. Doctor, ¿cómo se encuentra? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Estamos aquí muy bien. Vamos a empezar ahorita con una plática muy importante de actualización sobre el COVID. Muchas gracias, doctor. Saludamos también a Jessica Silva Urrutia. Ella es jefa del Departamento de Servicios Estudiantiles, muy conocida ya por todos ustedes. Jessica, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Homero, buenos días. Gracias, bienvenidos. A nombre del ingeniero arquitecto Carlos Ruiz Cárdenas, director del CECIT 11, Wilfrido Massieu, del Instituto Politécnico Nacional, damos la bienvenida a todo nuestro auditorio y te preguntaría, Jessica, para que pudieras presentar formalmente al doctor y a la charla, ¿por qué después de tantos meses es necesario seguir hablando de COVID-19? Pues yo te podría contestar, ya sabes cómo soy yo, muy en franca, pues porque se sigue muriendo la gente, ¿no? Es una enfermedad que desgraciadamente todavía está latente, todavía no se aplican las vacunas. Me comentaba el doctor que hasta el próximo año se iban a acabar de vacunar todas las personas. Entonces, yo le platiqué a él, yo platicando con él, le comentaba la importancia de hacer esta charla, inclusive antes de estas fiestas que se acercan, porque tú bien sabes que la gente, pues nos gusta reunirnos con la familia. Son fechas muy familiares y yo sí le decía, o sea, es que es muy importante para mí que hablemos de esto antes de irnos de vacaciones. Y bueno, es lo que yo te puedo decir. Quiero agradecer la presencia de la doctora Violeta Cervantes, del doctor Ezequiel Ríos Márquez, que es el jefe de atención a la salud aquí en el CECIT. Y bueno, si te parece, Homero, ya podemos dar inicio a la plática a cargo del doctor Ezequiel. Claro que sí. Adelante, doctor Ezequiel. Muchas gracias. Muchas gracias. Empezamos entonces. La siguiente. Duele el esfuerzo de muchos y la poca empatía de otros. Siguiente. Ok, aquí vamos a empezar. Hay muchas cosas que ya conocemos todo, de lo que hemos estado escuchando, nos han estado transmitiendo a través de los medios de comunicación, nos hemos estado enterando por familias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí lo único de la actualización es de que nosotros empezamos, esta enfermedad empezó el 31 de diciembre del año pasado, donde se reportaba en Wuhan, en China, un caso atípico de neumonía, como ha sucedido en otros tipos de problemas o pandemias, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, que la pandemia que hubo en China en el 2002, o también en Arabia Saudita, también donde hubo bastantes casos de defunciones y también casos nuevos, por favor. Siguiente. ¿Sí? Los informes, los informes documentan que muchas de esta enfermedad se debió a que esas personas en China tenían un mercado de mariscos o se convivían mucho con animales o tenían un mercado de animales. Sabemos perfectamente bien que en China hay alimentos muy específicos que comen de todo tipo de animalitos y de todo. Entonces, eso es un medio de contaminación que pudo haber sucedido. Aunque no se comprobó en todos los casos, pero sí es muy importante que de ahí han nacido muchas de las enfermedades en la convivencia con los animales. En ese caso se ha descubierto que circulan entre humanos y animales. O sea, no nada más es de persona a persona, es de animales también. Y como se puede ver aquí, que son los gatos, camellos o quirópteros, que pueden ser los vampiritos y todo eso.
La capacidad de transmitirlo en animales a humanos es muy alta en este caso. Bueno, y en el primer caso en México se detectó el 28 de febrero del 2020. Ahí fue el primer caso y así estuvimos durante varias semanas entre 1 y 5, 7 casos al principio, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Como podemos ver, a nivel mundial ya llevamos cerca de casi 68 millones de infectados, con una letalidad de 2.5 aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que son cerca de 2 millones y medio de muertos que ya ha sucedido a nivel mundial. Y ahí en la gráfica podemos determinar y ver cómo en América Latina es donde más casos se han presentado y le sigue Europa, luego Asia y así va disminuyendo. Pero lo más importante fue ahí en América y principalmente en Estados Unidos. Siguiente. Tenemos aquí, por ejemplo, ya a nivel nacional, todos los casos y podemos determinar que en la Ciudad de México es donde tenemos el 25% de todos los casos que hay a nivel nacional. Y si le incrementamos con lo de Estado de México, son cerca de 400,000, casi medio millón de casos positivos en nada más en 2 ciudades, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros que vivimos en esta zona tengamos los cuidados que vamos a revisar más posteriormente. Entonces, no quitemos el dedo del renglón, donde la Ciudad de México es el primer lugar de casos que tenemos. Siguiente. Aquí podemos determinar también los casos activos. Aparentemente son 54,100 y pico de casos, pero volvemos a lo mismo. La Ciudad de México tiene la mayor concentración de casos. ¿Qué quiere decir esto? Y como ustedes lo pueden ver en las gráficas, que las ciudades concentradas tienen la mayor concentración de casos, ¿sí? Tanto activos como positivos, pero también podemos determinar que ahorita de 1 millón y pico de casos que tenemos en total a nivel nacional, también tenemos un caso similar de 1,5 millones que han sido detectados y que ya ¿cómo se llama? Entre asintomáticos y sintomáticos equivalen a 1,5 millones aproximadamente. Y de los cuales 1,300,000 ya se recuperaron. Y 200 aproximadamente, lo que llevamos de 110,000 muertos nada más, ¿correcto? Pero eso nada más no quiere decir que sea así de fácil, sino que cada vez lo vemos más cerca, y lo vemos cerca de nosotros, a un compañero de trabajo, lo vemos cerca de un familiar, lo vemos cerca de un amigo, lo vemos, etcétera, etcétera. Entonces, es lo importante mencionarles que en la Ciudad de México y Estado de México, los que vivimos aquí, estamos en alto riesgo de contraer la enfermedad, ¿sí? Siguiente. Aquí lo podemos ver un poco más específico y cada quien puede ver en qué delegación vive y ahí podemos determinar en qué delegaciones hay mayor cantidad de casos positivos, como lo puede ser Iztapalapa, como puede ser Tlalpan, Álvaro Obregón, Coyoacán, Gustavo Amadero. Esos son los principales, pero no se exime que las demás delegaciones tengan casos y también que sean muy cercanos. Pero eso va a depender mucho de la concentración de población, porque si nos vamos, por ejemplo, a Tláhuac, a Milpalta y todo eso, tal vez no sea tanto los casos, pero sí, la contaminación está en toda la ciudad, ¿sí? Siguiente. Aquí podemos ver en una forma, cómo las defunciones, ¿sí? Las defunciones, cómo se van presentando en una gráfica más visible. Y se repite. Iztapalapa, Gustavo Amadero, Álvaro Obregón, ¿sí? Parte de Cuauhtémoc, y ¿cuáles son las delegaciones con mayor índice de mortalidad y también de casos positivos? La siguiente. Aquí es la de mortalidad, es la misma, ya lo habíamos visto, que son las mismas delegaciones que tienen mayor número de casos
y su mortalidad, pues en lógico que va a aumentar en esas delegaciones. Siguiente. Cabe recordar que la Ciudad de México, en su página, se puede determinar qué colonias son de mayor alto riesgo, y aproximadamente tenemos en toda la ciudad 250 colonias de alto riesgo. Cada quien puede meterse a la página de la Ciudad de México y determinar si su colonia tiene alto riesgo o bajo riesgo. Aquí lo que veíamos, las defunciones, cómo se aumenta principalmente las delegaciones que habíamos mencionado. Siguiente. Esto ya lo conocen, desde un principio se mencionó en todos los medios. ¿Quiénes son las personas de mayor riesgo para padecer esta enfermedad? Y ya lo habíamos visto, aquellas personas mayores de edad, enfermedades que tengan un problema de cardíaco o que tengan hipertensión, aquellas que son diabéticas, enfermedades que tengan un problema pulmonar obstructivo, principalmente POC, que tengan cáncer, o que estén inmunodeprimidos como el VIH u otras causas. Tenemos a las embarazadas o otras enfermedades crónicas, ¿sí?, que se puedan tener. También aquellas personas que fumen, o aquellos que estén sobrepasados de peso con algún grado de obesidad, y que también trae consecuencias posteriores, esto lo vamos a ver, que también enfermedades mentales u otras que pueden condicionar, bajar las defensas de nuestro cuerpo. ¿Sí? Adelante. Aquí puedo determinar, antes de poner la definición, bueno, aquí nos menciona la definición, principalmente, toda persona que tenga este síntoma, ya sea fiebre, problemas para respirar, tos o dolor de cabeza, más un síntoma u otro, ya sea de dolor de huesos, de dolor de garganta, de escalofríos, dolor de pecho o del tórax, que esté con escurrimientos, que tenga dificultad para, ¿cómo se llama? No dificultad para respirar, sino que se le esté yendo el sabor y el olor, y también que tenga conjuntivitis. Entonces, esta es la definición operacional para que ustedes puedan determinar si son propensos a COVID, principalmente. A la otra, la siguiente. La siguiente. Nos entramos en el triaje. ¿Es correcto, doctor? Sí, exacto. Okay. Sí, ahí nos quedamos. Sí, ahí estamos bien. Claro. Aquí, en este triaje, lo que hace es de que ustedes puedan determinar en qué momento tienen que ir a hospital, es lo más importante, y en qué criterios se deben de utilizar. Por ejemplo, si tienen una sintomatología que tienen problemas de respiración, con tos, fiebre o cefalea, como les mencioné anteriormente, pues es aislarse en domicilio, deben tomar medidas sintomáticas, ¿sí?, de bioseguridad, como le llamamos, y tienen que irlos a revisar un médico. Para eso ya tienen los teléfonos que tienen, o un correo electrónico para que ustedes lo manden y los vayan a visitar. Si tienen sintomatología de tos, fiebre, dolor de cabeza, pero no tienen ninguna enfermedad coadyuvante que les pueda provocar esto más fuerte, es aislamiento de domicilio también. Pero aquí lo más importante es que la consulta tienen que reportarlo para que los vayan a visitar un médico y que los revise. Y si tienen datos de alarma, evaluación principalmente cada 24, 48 horas en su domicilio. Para el siguiente es la sintomatología respiratoria, ya que es sugestivo a COVID-19 principalmente. Aquí lo principal es de que de los
de la definición operacional que les mencioné anteriormente, que tienen que tener un síntoma más otro, aquí ya se agrega el dolor de articular, el dolor de garganta, el escurrimiento, la conjuntivitis o el dolor del pecho. Aquí el aislamiento es domicilio estricto, y el estricto, ¿qué quiere decir? Que casi esté encerrado en un cuarto con puerta cerrada, se puede decir. Aquí la visita médica se tiene que tomar en cuenta, muy importante. ¿Qué es lo que se tiene que tener en domicilio? Un oxímetro. En el momento que se baje de 90, ya se tiene que ir casi a hospital. Entonces, ahí se tiene que solicitar nuevamente la valoración del médico para que sea valorado, para que si es propenso a ir a hospital o quedarse todavía en casa. Eso va a depender mucho de la sintomatología. Siguiente. Estos son los casos ya un poco más graves. Cuando se tiene ya en total ya un conjunto de síntomas mayores, se tiene que hacer ya prueba, se tiene que realizar todas las medidas y se tiene que mandar al hospital. La verdad, como lo hemos visto en estos 10 meses, no lo busquen, no se hagan los valientes, los panteones están llenos de héroes, y la verdad que cuando tengan la sintomatología, asistan a un hospital. Es más vale atenderse con tiempo a estar después en estados graves y que no puedan salir de esto. Entonces, en estos dos puntos siguientes, ya es vía hospitalaria. Si en el llamado de su médico que los había estado revisando no atiende, ustedes deben de asistir directamente a un hospital, ¿correcto? O al menos aquí en la Ciudad de México existen los kioscos de COVID. Ahí los pueden valorar y de ahí mismo les pueden conseguir el hospital que esté disponible para que sean atendidos con oportunidad. Siguiente. ¿Qué nos va a dejar cuando nos dé COVID? ¿Sí? No vamos a quedar al 100%. No vamos a regresar a lo mismo. Vamos a quedar muy sensibles. Entonces, ¿por qué es esto? Porque si vuelve a reinfectarse, cada vez el pulmón se va haciendo más susceptible para producir una cirrosis a final de tiempo. Y aquí lo vemos. ¿Qué es lo que va a pasar? Una reducción de la función pulmonar y la capacidad del ejercicio. O sea, los va a limitar a caminar, a dormir y a hacer ejercicios. Entonces, ya no van a poder respirar al 100% y va a ir disminuyendo. Depende de la gravedad y la secuela que haya quedado. También esto provoca un estrés postraumático, a final de cuentas, en el cual ustedes van a producir ansiedad, y eso no es una secuela, pero la están produciendo ustedes y que puede evolucionar. Van a tener depresión, la ansiedad y una calidad de vida reducida. Entonces, depende de ustedes en el tiempo que sean atendidos, va a depender mucho de esa calidad de vida que van a tener, porque de ahí va a depender mucho la reducción de su función pulmonar. Si son atendidos oportunamente, puede quedar en un 98, 99%, pero si se atienden en destiempo, pueden quedar con una función del 80%, y eso es limitante para la vida. Entonces tienen que tener mucho, no lo piensen mucho cuando tengan este tipo de problemas. La siguiente. Sí, en el proceso, aquí lo mencionan, durante el proceso fisiopatológico, ¿sí? De la inflamación del pulmón cuando es este tipo de enfermedad, afecta principalmente al sistema cardiovascular, al pulmonar, lógicamente, ¿sí? Al sistema periférico, al músculo esquelético, o sea, afecta todo el cuerpo afecta. Entonces, deben tener, también van a tener a consecuencia efectos psiquiátricos o psicológicos, que estos al final de cuentas pueden tener otra secuela. Ajá. Entonces, punto final, ¿cuál va a ser el efecto secundario después de COVID, dependiendo de la gravedad? Fibrosis pulmonar.
Y una fibrosis pulmonar es como que el pulmón ya no va a tener la elasticidad que tenemos y nos va a limitar para la respiración, tanto que en un momento dado podemos utilizar oxígeno para toda la vida. Siguiente. Las medidas generales ya las conocemos todos, las aprendimos los primeros meses desde que empezó esta pandemia, ¿sí? Y la primera, pues, es lavarse las manos frecuentemente. Yo lo que recomiendo es que lavarse las manos frecuentemente es cada 20 minutos, toquen o no toquen lo que sea. Si salen a la calle, llévense su gel o su alcohol para lavarse, todo lo que toquen, utilícenlo. ¿Por qué se los comento? Porque principalmente ahorita ya no sabemos de dónde se está contaminando la gente, no sabemos por dónde está llegando el virus. Ya ahorita no es tan fácil, entonces lo principal es la limpieza. Entonces, acostúmbrense a utilizar el gel cada 5, 15, 20 minutos, depende de donde se encuentren, para utilizarlo. O sea, exageren en la limpieza, es lo que estamos, el objetivo de esto. Pues, para estornudar, pues usar la técnica que ya conocemos, toser, ¿cómo se llama? En el ángulo interno del brazo, principalmente, es lo que tenemos que hacer. Eso ya también ya lo conocemos, lo tenemos bien dado, ¿no? Siguiente, por favor. También, lo que tenemos que hacer es, no escupir, principalmente. Para eso hay, servilletas, pero todos deben ser desechables. No deben utilizar de trapo porque si no ahí se queda acumulado y no sabemos quién más lo manipule. Principalmente tiene que ser ahorita todo desechable para que no se pueda contaminar. No tocarse la cara, las manos, ¿sí? Las manos deben estar con las manos sucias y tampoco de tocarse la nariz ni la boca ni los ojos, por favor. Para en su casa o en su lugar de trabajo, los que estén trabajando, tienen que limpiar y desinfectar superficies de objetivos. Desde que llegan a la oficina lo tienen que hacer, ¿sí? Lo pueden utilizar hay muchos ya productos ahorita que son para limpiar, utilícenlos y tengan su gel al lado, porque si están en oficinas, pues tienen que estar limpiando las manos cada 5 minutos aproximadamente, porque pasa gente con ustedes, les deja documentos que no sabemos si están contaminados. Recuerden que el virus permanece en lugar seco o en productos de ese tipo hasta 10 horas. Entonces, no sabemos, entonces por eso tienen que estarse limpiando las manos cada vez que toquen algo diferente a lo que ya habían hecho de su limpieza. Siguiente. ¿Qué tenemos que hacer también? Tenemos que acudir al médico cuando se tenga una temperatura mayor, dolor de cabeza, dolor de garganta o escurrimiento nasal. O sea, es reportarlo de inmediato. Ya les mencioné ahorita cuáles son los signos o los síntomas principales, más lo que se agregan. Entonces, cualquier tipo de molestia tienen que asistir al médico de inmediato o solicitarlo que se pasen a visitarlos, ¿no? Para que les den una cita. Y lo principal, si no tienen nada que salir, quédense en casa. Lo principal, quédense en casa, no tienen por qué. No sabe, como les menciono, no sabemos en dónde se está contaminando ya la gente actualmente. Aunque al final vamos a ver un dato muy importante. Siguiente. ¿Qué vamos a tener más? Tenemos que consumir todo lo que tenga vitaminas, principalmente en frutas y verduras. Entonces, aquí mencionan que sean de las amarillas y las que sean, aunque sea fruta y verdura, en exceso, adelante, ¿sí? Y también, de ser posible, evitar contacto con personas que tengan la enfermedad, algún tipo de enfermedad. Por ejemplo, si tienen algún familiar con un problema respiratorio, no por COVID, sino por cualquier problema respiratorio, no asistan ni lo pasen a ver. No es lo mismo que a él le inyecten un virus y se infecte, a que a uno que esté un poco más sano le inyecten 1,000,000 y se infecte. No es lo mismo. Entonces sí, con poquito te pueden infectar ese tipo de personas porque ya están sensibles de sus pulmones. Siguiente. Si esta es tu posada, esta podría ser tu Navidad. No bajes la guardia. Por unos, la llevamos todos. Haz conciencia, no bajes la guardia.
Se respira mejor con un cubrebocas que con un respirador. No bajes la guardia. Si en tu familia aún no han habido contagios, no retes a la suerte. No bajes la guardia. Con 282 positivos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, España, por mucho, es el país europeo con mayor incidencia. Un grupo de investigadores catalanes se preguntó por qué están tan mal si la mayoría de la población usa cubrebocas. Tras una encuesta a casi 3.200 personas, encontraron que la clave está en la falta de uso entre conocidos. Y en eso le aseguro que todos incidimos. Es decir, se lo pone cuando la gente piensa que hay riesgo, en un lugar público, en el súper, en la tienda. Pero todo cambia cuando uno se reúne con familiares o con amigos, por la falsa percepción de que los seres queridos no están contagiados. Vea, 94% dijo que siempre lleva mascarilla en supermercados, en lugares cerrados, en museos, en donde se interactúa pues con eso, con desconocidos. En las calles u otros espacios abiertos, 71% los usa. Sin embargo, 8% utiliza mascarillas en las reuniones familiares o de amigos. Así concluyeron que el relajamiento de las medidas con quien se tiene confianza explica el elevado número de infecciones. Según el gobierno, 33 de cada 100 brotes registrados desde el final del confinamiento se han producido en el ámbito social. Y luego, los contagios se van a casa y en casa se propagan sin control. El uso de la mascarilla en todas partes puede, repetimos, salvar vidas. Ok, ustedes pueden ver el relajamiento que hay, pero la importancia de la plática, como lo mencionó Jessica al principio, es debido a que la vacunación nos puede salvar a muchos, pero va a tardar todo 2021 para aplicarse. O sea, estamos todavía a un año de que termine esto. Bueno, de que va a continuar, pero ya con menos gravedad. Pero sí tardar un año. Doctor, se cerró su micrófono. Ya está de vuelta, doctor. Ya podemos verlo. Sí, ya me di cuenta. Ok, pensé que había sido el teléfono, pero lo voy a conectar de una vez. Sí, entonces lo que les mencionaba de la importancia es de que vamos a estar todavía un año. No nos relajemos todavía. Ustedes pueden ver ahí el gobierno cómo va a empezar a aplicar las vacunas y sí va a tardar un año. Entonces, no podemos descuidarnos y cada vez tenemos a un familiar, un conocido o amigo cerca que lo está padeciendo o que ya nos abandonó. Entonces, la importancia de esto es esto, que no nos relajemos ni porque ya hay vacuna ni de eso. También tenemos, como lo mencionamos al principio, en el primer video, que los esfuerzos que hace la Secretaría de Salud y todo el sistema de salud es en vano cuando los demás les vale, y lo vemos cuando están en la calle y todo eso. Tengan mucho cuidado al salir, tengan mucho cuidado al llegar a su casa, tengan la limpieza necesaria, y como lo mencionó también Jessica, traten de no hacer convivios de aquí a mucho tiempo, no nada más de aquí en diciembre, sino de aquí hasta el próximo diciembre, se puede decir. Evítenlo, porque cada vez hay más casos, y ahorita ahí viene un segundo repunte que nos está mencionando todo esto. ¿Correcto? Pues muchas gracias a todos por haber escuchado esta plática. Espero que les quede en conciencia de que para muchos de los que no creen todavía, existe, y pregúntenle a los que ya se les murió un familiar por esto. ¿Correcto? Muchas gracias y estamos para servirles. Gracias, doctor, por su presentación y por la plática. Por demás, no solo interesante, hay datos que la verdad muchos de nosotros, estoy seguro, no conocíamos y no
no teníamos presente. Aprovechamos para dar la bienvenida al ingeniero Fernando Uribe Montesinos, subdirector de Servicios Educativos e Integración Social del CECIT 11 Wilfrido Macié. Ingeniero Fernando, bienvenido. Muchas gracias por estar en esta plática. No, al contrario, muchas gracias por permitirme estar en esta sala y pues felicitar al doctor Ríos por esta plática de sensibilización para nuestra comunidad y en general todos necesitamos estos apoyos. A estas fechas todavía vemos gente incrédula y lamentablemente con resultados muy, pues no halagüeños. Entonces, pues nada más agradecerles a la maestra Jessica por el apoyo también para la invitación que hizo para que el doctor nos hiciera favor de dar esta charla. Y doctor, nuevamente de veras, mil gracias por tu participación. No, de nada, estamos para servirles. Doctor, usted nos comentaba algo muy importante en la plática y creo que a muchos nos ha pasado. No sé si incluso la doctora Violeta piense lo mismo. Pareciera ser que hemos terminado por aceptar que el virus se contagia de persona a persona y hemos bajado la guardia en el cuidado que tenemos que tener con la manipulación de objetos, ¿no? Por ejemplo, el ya no usar corbata, el no portar credenciales, el qué vamos a tocar o no vamos a tocar, o incluso la higiene que debemos tener en nuestras manos. Usted nos decía que tenía que ser muy, muy frecuente esto. ¿Esto es real? ¿Hemos bajado la guardia en ese sentido? ¿Pensamos que solamente nos vamos a contagiar de persona a persona y que ya no pasa nada por manipular objetos? Sí, lo que pasa aquí es que el virus no nada más está en la respiración, la tenemos también cuando nos estornudamos y lo tenemos en la mano, o queda impregnado en la ropa, o queda impregnado en las superficies. Entonces, es por eso de que no nada más por estar cerca de la persona nos podemos infectar. Entonces, por eso es el cuidado que les menciono, de que todo lo que toquen, lávense las manos, o utilicen el gel o el alcohol para poderse limpiar cada vez que toquen algo. La verdad, yo he visto muchos compañeros actualmente que se han ido por esto y son médicos. Y también he visto muchos amigos también, y puedo contarlos ahorita en ese periodo, 10 ya se fueron por lo mismo. O sea, yo lo veo muy de cerca, y no porque estén en un hospital, en una jurisdicción, sino yo lo veo alrededor de mi sociedad, cómo se están yendo mucha gente. Entonces, sí tengan mucho cuidado, la verdad, sí tengan mucho cuidado y exageren en las medidas higiénicas. Muy bien. Jessica, no sé si hay alguna pregunta en el chat de sí, Facebook que podamos ponerle a los dos doctores. Tenemos dos preguntas por parte de la señora Sandra Berenice Hernández y pregunta, ¿cómo saber si somos asintomáticos y qué tratamiento debemos tener? Esa es una pregunta. La misma señora nos pregunta, ¿los niños que llegan a contagiarse también tienen secuelas graves como las que nos comentaban en los adultos? Violeta, ¿quieres contestar o contesto? A ver, contesto. La primera pregunta en cuanto a lo que menciona, la segunda pregunta de los niños que menciona la señora, se contagian, los niños también se contagian. En este caso, los niños llegan a tener un poco más de resistencia. Se ha demostrado que los niños no tienen las mismas secuelas que los adultos. Por eso es que los niños no se enferman con la misma gravedad. Sin embargo, los niños que están inmunodeprimidos sí llegan a tener esas secuelas graves también y pueden llegar a morir. Se han mencionado niños inmunodepresivos que han fallecido por el COVID y algunos que han quedado con secuelas. ¿Cuáles son los niños que son más sensibles? Niños con asma, niños que también han sido contaminados por VIH, niños que tienen enfermedades del sistema inmune, son los que sí llegan a contaminarse y a tener secuelas. Afortunadamente, los niños sanos no llegan a tener secuelas
tan graves. Sin embargo, todavía el estudio que se está realizando no nos ha demostrado si a largo plazo puedan llegar a tener alguna consecuencia mayor ya en una forma adulta. Esa sería en cuanto a los niños. Perdón, la primera pregunta, ¿cuál fue? La primera pregunta es, ¿cómo saber si somos asintomáticos y qué tratamiento debemos tener? Ok, para esta pregunta es, no sabemos. No vamos a saber si somos o no asintomáticos. Precisamente como tal lo dice, asintomáticos no hay ningún síntoma, ni uno. Ni siquiera se presenta escurrimiento nasal, no hay malestar general. Se ha visto que son de diferentes formas. Hay personas que nada más tienen moquito y ya, pueden tener la presencia. Hay personas que se les ve el olfato y ya, no tienen otra cosa. Pero hay personas que andan como muy tranquilamente, como si nada por la vida, no tienen ningún síntoma. Desafortunadamente, esas personitas son las que hacen que el virus se esparza con mayor facilidad y al no sentirse uno enfermo, sigue saliendo a hacer actividades regulares y a bajar la guardia otra vez, quitarse el cubrebocas, muchas personitas, espero que lo empiecen a tomar en consideración, no escupan, por favor, no se quiten el cubrebocas y escupan en la calle, por favor, es algo muy importante, porque si ustedes son asintomáticos y escupen, esa saliva que cae empieza a evaporarse y esos virus empiezan a flotar, por favor. Entonces no se va a saber. Ahora, lo que sí se puede hacer es que ante cualquier síntoma que se pueda llegar a tener, ir a una revisión y consumir, como ya lo había mencionado el doctor, pues alimentos que nos favorezcan para tener un sistema inmune adecuado para que al momento en que se pueda llegar a presentar el virus, tengamos un poco más de protección. Creo que esas serían mis respuestas y es en base también a la experiencia que se está teniendo durante este periodo. No sé si el doctor quiera agregar algo. Sí, no, coincido contigo. Sí, así son como están las cosas ahorita. Sí, en cuestión de los asintomáticos, lo único que puedo agregar es que si han tenido contacto con alguien que ha sido positivo, pueden irse a tomar la muestra con ese antecedente y que les verifiquen si tienen si son asintomáticos o no, nada más. Sí, porque ahorita se le está dando prioridad a todos los que son sintomáticos. Ajá. Pero sí, podrían hacer podrían hacer eso. Uh-huh. Bien. Ok, tenemos otra adelante, pregunta, Jessica. Homero, Adelante. si me Sí. permites. Gracias. Dice la señora Josefina Morales. Doctor, es una pregunta. Mi esposo sale a trabajar y cuando regresa a casa, entre nosotros, no usamos el cubrebocas. ¿Es necesario usarlo también? Sí, mira, entre las medidas que ya en la plática anterior, al principio de esta pandemia, se mencionó las actividades que tienen que hacer llegando a casa y cuando salen de casa. Ajá. Entre esas es llegar y debe de haber un tapete con líquido que limpie los zapatos porque se ha demostrado que el virus, como lo mencionaba ahorita la doctora, al escupir o está en el piso y lo van jalando. Entonces, en el momento de llegar a casa, pues es lo primero que tienen que hacer, limpiar los zapatos. Darse un baño de alcohol llegando, ¿sí? Con un baño de alcohol, no en chorros, sino con el spray principalmente, y cambiarse. Y el cubrebocas se tira de inmediato, si es desechable, se tira de inmediato, porque ya no sirve. Ese ya está contaminado. Al siguiente día deben de utilizar otro cubrebocas y así deben de hacerle diariamente, ¿correcto? Porque un cubrebocas en zonas contaminadas dura no más de 8 horas. Así es. Entonces, sí. Ahora, si no tiene sintomatología ni nada, sí puede estar sin cubrebocas en casa, sin ningún problema. Sin ningún problema. Sí, pero si tiene sintomatología, es obligatorio utilizar. Gracias, doctor Ríos. Yo quisiera comentar algo. Por lo que he escuchado de la plática, es muy importante que una vez que uno empiece a tener
síntomas, acuda o pida ayuda de un médico, porque ¿qué pasa? Muchas personas empiezan con fiebre o que les duele la cabeza y dicen, no, pues es una gripa como siempre me ha dado, pero puede ser que no sea la gripa como siempre nos ha dado. Entonces, ¿qué pasa? Se confían y llega un punto en que ya cuando se dan cuenta de que no es una gripa, entonces desgraciadamente tienen el COVID y ya están muy graves. Ese es un caso. Otro caso de lo que decía y comentaba el ingeniero Fernando Uribe es la incredulidad, ¿no? Fernando Uribe, que la gente dice, es que esto no existe, esto es un problema más bien mental, ¿no? Que tú te vas creando el síntoma, tal vez por el temor o lo que sea, pero que la enfermedad no existe y al pensar que no existe, pues tampoco tenemos los cuidados pertinentes. Yo quisiera hacer una pregunta en relación a esto, porque hay muchas teorías en las redes sociales. ¿Qué tan cierto es que si eres asintomático no puedes contagiar o tienes menos probabilidad de contagiar porque se supone, se dice, no sé, que la carga viral es menor? Te digo, todo esto son rumores que hay en las redes sociales, pero que finalmente la gente va compartiendo y se va convenciendo de que son verdaderas. ¿Qué nos podrían decir? Mira, de primera instancia, pues, se puede mencionar que en la Ciudad de México la mayoría está convencido, pero vete a los estados y como no les ha llegado allá tan fuerte, allá no lo creen, ¿sí? Ese es el asunto. En las zonas, ustedes lo vieron en la gráfica, hay lugares de que es muy poquitos casos positivos en algunos estados, es muy poquito. Entonces la incredulidad ahí aumenta. Y si son familiares, por ejemplo, de aquí de la Ciudad de México, del Estado de México, pues a veces les dicen, no, pues no existe, ¿qué es esto? ¿Qué es político? ¿Qué es el otro? Entonces, de ahí sale todo. Entonces, la incredulidad se presenta la mayoría en los estados donde hay ahora sí que pocos casos. Pero aquí en la Ciudad de México sí sigue existiendo incredulidad, ¿sí? Pero pero sí existe a final de cuentas. O sea, yo creo que no se debe meter aquí ni la política ni nada, sino ahora sí que lo que estamos viendo. Si visitan un hospital, ya sea Citibanamex o hospitales de seguro social, eso, ahí lo van a descubrir. O mucha gente no lo cree hasta que se le muere un familiar y ya lo cree. Entonces es bien difícil convencer muchas veces a la gente, ¿no? Yo lo único que les puedo decir es créanlo. Está muy cerca de nosotros. Es lo único que puedo decirles. ¿Correcto? ¿Cuál era la otra pregunta, me decía? La pregunta es que se dice por ahí, ¿no? Que si una persona es asintomática, tiene menos probabilidad de contagiar a otras. No, es la misma probabilidad, ¿eh? Es lo que yo les mencionaba hace rato. A lo mejor con un virus afectas a una persona que esté débil pulmonar o débil de inmunidad. Y con 1,000,000 a una persona sana. ¿Sí? O sea, con un solo virus puedes infectar a una persona inmunodepresible. ¿Sí? Entonces, es la misma probabilidad, es lo mismo. Y tú no vas a saber quién está así en la calle o en el trabajo, porque muchas veces no se conoce. Entonces, es la misma probabilidad de infección. O sea, es la misma probabilidad. Ajá. Por eso les digo, aumenten sus medidas higiénicas, porque la verdad ya no sabemos ni por dónde está entrando, ni por dónde nos estamos contaminando. Otra pregunta aquí en el chat. Luis Gutiérrez dice, si se me fue el sabor y el olfato de mis alimentos, tuve COVID, pero no me hice prueba, ¿es probable que me haya dado COVID? Más bien él lo que quiere saber es, se le fue el olfato, el sabor, no se hizo la prueba, pero quiere saber si es probable que haya tenido COVID. En un 80% te puedo asegurar que sí. Lo que yo también quiero comentar, doctor Ríos, si me permite, ahora sí que lo sé, de muy buena fuente, que los síntomas del COVID, y no generalizo, sí son bastante diferentes al de una gripa. Hay ciertas cosas que dices, estos síntomas son raros, tal vez no pueden ser tan molestos, pero sí son raros. Entonces yo creo que uno tiene que conocer su cuerpo, tiene que aprender a escuchar a su cuerpo
y como detectar, es que este dolor de articulaciones, porque te duelen los dedos, pues es que pues nunca habían dolido así los dedos o el cuello, no tengo razón para sentirme tan fatigado, tan cansado como si subes unas escaleras y hubieras subido 20, ¿no? Entonces, yo creo que son señales muy claras como para que tú en ese momento también te aísles. Es importante saber en qué momento te tienes que aislar, cuánto tiempo tienes que estar en aislamiento una vez que tienes la sospecha y después cuánto tiempo una vez que te da positiva la prueba. Mira, al principio de la pandemia se mencionaban que eran entre 8 y 14 días para la infección, para poder infectar, ¿sí? O sea, que hayas tenido el primer contacto con alguien infectado y te contamines y tus síntomas se presenten a los 8 días, ¿correcto? Pues no. Ahora desde el tercer día ya hay síntomas, después de tener un primer contacto. Desde el tercer día, ya no es 8 días, ya puedes tener. ¿Qué quiere decir con esto? Que tú, antes de que empieces con los síntomas, 2 días antes pudiste haber infectado a alguien. Una vez que inicie los síntomas, tienes de 8 a 14 días para infectar. Puedes infectar a cualquiera. Por eso te dará la cuarentena de 14. Bueno, mal dicho cuarentena, pero son los 14 días de cuarentena. Se dice que después de los 15 días ya no infectas, pero se recomienda que esperes 21 días realmente para que ya no infectes. Ajá. Entonces, realmente es un mes completo en el que tú, desde que inicias síntomas, debes de cuidarte mucho y debes de cuidar a los demás, aproximadamente. Ok, otra pregunta. Ajá. Perdón, es que esto ha cambiado. Desde marzo para acá ha cambiado todos los tiempos y ya no son los mismos. Se han identificado diferencias de tiempos. Y por eso les digo, es un mes que se deben de cuidar mucho, mucho, mucho. Ajá. Tenemos otra pregunta aquí en el chat de la señora Josefina Morales. Y dice, las pruebas rápidas que se realizan en kiosco tardan mucho los resultados. ¿En dónde se pueden realizar para conocer si tengo la enfermedad? O sea, ella quiere que sean más ágiles. ¿Hay algún lugar donde puedan ser más? ¿Tienes, Violeta, algún proceso? Bueno, realmente las pruebas van a tener siempre la tardanza de 3 a 4 días en todos lados, en cualquier laboratorio. Ahora, ahorita ya se están manejando pruebas serológicas. ¿A qué me refiero esto? Que son pruebas de sangre. Y ahí dan cierto resultado, pero el doctor no me deja mentir, que son resultados de acuerdo a inmunoglobulinas que se han desarrollado en nuestro cuerpo, dependiendo si no tenemos la estamos teniendo o la tuvimos la enfermedad. Y esas pruebas sí son como más rápidas, se llaman pruebas rápidas, pero bueno, realmente todavía no hay como algo tan seguro para confirmar. Ya se están haciendo más pruebas y se están trayendo y se están demostrando en México para que podamos tener más esa seguridad, pero todavía están en estudio. Pero lo que son las pruebas en donde se les toma la muestra por vía nasofaringea, se tardan de 3 a 4 días aproximadamente, es lo más rápido. No se va a poder tener una de un día para otro, ahí sí, desafortunadamente no. Si la señora tiene la duda, a lo mejor podría también corroborar con una prueba de sangre para ver si ella estuvo en contacto, que es lo que a lo mejor también la pregunta del joven que decía de que él tuvo esos síntomas y si ya le había dado, pudiera ser que se hiciera una prueba serológica para ver si sus inmunoglobulinas ya cambiaron o se modificaron para ver si tuvo o no tuvo una enfermedad. Digo, esas no son a nivel de gubernamental, sí se los digo, ¿verdad, doctor? Son a nivel particular, es así, a nivel particular, a nivel gubernamental no se están dando. Así es. Sí, las pruebas ahorita, por ejemplo, se han duplicado en el sector salud y a nivel sector salud, se han duplicado los tiempos, inclusive tienen un retraso hasta de 5 o 6 días debido a la multiplicidad de tantas muestras que se están tomando actualmente. Entonces los laboratorios, la capacidad que tienen, los ha rebasado un poco, pues están tardando un poquito más, inclusive hasta 6 días, ¿no? Sí se recomienda que en Salud Digna, que es pues en un momento dado, les entregan sus resultados en máximo en 2 días, pero sí cuesta 1,200 pesos, creo, en Salud Digna, ¿sí?
Es lo más barato. Van a un laboratorio de Polanco y ya les salen 2,300, 2,500. Entonces, depende, ahora sí que va a depender mucho de la economía de cada quien, ¿no? Si quiere quitarse la duda, pues asiste a un centro de salud o a un kiosco. Pero si quiere algo más rápido, pues sí hay que pagarlo, ¿no? Pero lo más barato es salud digna. Gracias. Pues aquí ya no aparecen más preguntas. Sin embargo, pues no hay que ser incrédulos. Finalmente, yo creo que esto del COVID no es de que si se cree o no se cree, porque eso es algo muy subjetivo. Es que está, es que existe, es que mata personas, es que a veces podemos decir, bueno, ya pues estás joven, estás fuerte, ya pues de una vez si te contagias, no importa, la vas a librar. Desgraciadamente tampoco estamos seguros de eso. Hay muchos casos de personas que el perfil apunta a que van a tener síntomas leves y de un día para otro, desgraciadamente, mueren. Entonces yo creo que una vez que se tengan los síntomas, como yo decía, sí ser muy observadores de los síntomas y pensar que sí puedes tener COVID porque por darle un tratamiento de otra cosa, pues resulta que no. Otra pregunta, pues muchas personas dicen, bueno, yo me voy a tomar un antibiótico, amoxicilina, que es muy buena para la gripa y es lo más potente, o penicilina, y pues, ¿qué nos puede recomendar de estos medicamentos? Porque finalmente se dice por ahí que es un virus y que no lo matan este tipo de tabletas eh, para el trato, porque hay mucha información, le digo, en las redes sociales, que pues a veces en vez de ayudar, inclusive pueden adelantar o hacer más fuertes los síntomas. Sí, mira, esto ha traído un revuelco a final de cuentas con los particulares, con los mismos hospitales y los mismos médicos, ¿no? Entonces yo puedo determinar que cada quien hace receta lo que piensa que cree que es lo mejor. Cuando es un virus es de tipo conservador. ¿Y qué es lo que tratamos de conservar y ahora sí que proteger? Pues es el pulmón. Es que no se contamine y se provoque una neumonía. Dando una neumonía, olvídenlo, ya casi estamos en el hoyo, ¿no? Entonces, lo que hacen algunos médicos es aparentemente dar un antibiótico de protección para evitar una neumonía, pero no es lo ideal, mientras no la haya, ¿sí? Entonces lo dan como precaución. Dan un montón de vitaminas al por mayor, dan, ¿cómo se llama? Analgésico, antiinflamatorio, pero la verdad es que me ha tocado ver que también den antígeno de transferencia también, o sea, muchas cosas, y cada médico es diferente. Yo he visto como 7 recetas diferentes de lo que dan, ¿sí? Y en algunas no coincide. Y la verdad es, lo que deben de vigilar es el pulmón, es vigilar que no, lo que yo mencioné hace rato, que no se fibrose. Entonces se tienen que dar, pues, ahora sí que antiinflamatorios potentes, dexametasona, por ejemplo, dar el fluidificante y cosas conservadoras al inicio cuando la sintomatología es leve, ¿sí? No se requiere de mucho medicamento, pero por eso tiene que ser valorado por un médico. Si ya hay síntomas de insuficiencia respiratoria y todo eso y se determina con una placa de rayos X que ya tiene una neumonía, son antibióticos automáticamente y al por mayor, ¿no? Pero eso tiene que ser vigilado por un médico, no y en hospital principalmente, para este tipo de problemas, en hospital. No puede ser en casa, no puede ser en casa ni por un médico general ni nada de eso. Tiene que ser así que gente que ya ha estado trabajando con eso en un hospital y adelante. Pero sí deben de tener esos cuidados. Gracias. Uh-huh. No sé si quieran hacer una pregunta, Homero. Pues básicamente en atención al tiempo de la doctora Violeta que nos comentaba, creo que sería bueno ir cerrando la plática. Hay muchísimas preguntas todavía, inquietudes. Como bien dice Jessica, hay mucha información encontrada en redes sociales, en medios de comunicación, obviamente medios oficiales de divulgación también. Entonces, no sé si haya un medio para poder estar en contacto con nuestros doctores, una dirección de correo que nos pudieran proporcionar, para que ahí también pudiéramos hacerles llegar dudas de la comunidad, principalmente de las alumnas, los alumnos, los padres de familia, donde podamos escribirlos y si tienen un tiempito, porque sabemos que su agenda es muy apretada, pudieran dar respuesta también por ahí, doctor.
Claro que sí. Podemos darles el correo de Jessica, el de aquí que tenemos del servicio médico, Claro. y ahí podemos darles respuesta de inmediato. ¿Mm? Ok, lo Ya voy a sea decir que así, ¿Cuál es el correo? es smédico cesit11@ipn.mx. De nuevo, Jessica, por favor. Médico cesit11@ipn.mx. Muy bien, es muy importante pedirle a la comunidad que seamos responsables en el uso de este correo, no se vale saturarlos. Idealmente en el asunto hay que poner duda COVID o una cosa así para que puedan identificarlo y ser pacientes en espera, ¿no? Los doctores tienen un trabajo muy intenso, tanto dentro como fuera del CECIT. Hay que decir también que no son los únicos doctores que colaboran con este centro de estudios científicos y tecnológicos, forman un equipo importante, los otros doctores están en otras tareas también importantes para el CECIT en este momento, pero con mucho gusto van a atender todas sus dudas y preguntas. Ahora bien, como el tiempo nos apremia, simplemente preguntar si podríamos más adelante seguir teniendo este tipo de charlas con la comunidad para seguir atendiendo otro tipo de preguntas o cualquier otra información que tenga extra la doctora o el doctor y quieran compartir con la comunidad. claro que sí, estamos disponibles para cualquier situación y cualquier tema que se quiera tratar. Ujú. Muchísimas gracias. No sé si el ingeniero Uribe todavía esté por ahí o haya tenido problemas con su internet. Me parece que tuvo ahí un problemita con la conexión. Lo llamaba para ver si nos da un mensaje final institucional sobre esta plática. Si no, le pediría a Jessica, por favor, nos diera un mensaje final para concluir esta transmisión. Gracias, Homero. Pues muchas gracias. Una de las bondades de trabajar de forma remota es que se queda grabada esta charla para quien no tuvo oportunidad de escucharla. Bueno, va a estar ahí, porque de pronto, ahorita mientras nos sentimos bien, no le hacemos caso al COVID, pero cuando empezamos a tener síntomas, tal vez empezamos a buscar este tipo de materiales. Aquí está, con mucho gusto se los dejamos. Cuídense, la verdad estamos muy preocupados por toda la comunidad. Lo más importante son los alumnos, los docentes que dan vida a nuestra escuela y pues queremos que sigamos así todos muy sanos y muy conscientes de que mientras yo me cuide, cuido a los demás. Entonces hay que ser muy responsables en ese aspecto. Agradezco mucho la presencia de la doctora Violeta Cervantes y le doy la bienvenida. Y del doctor Ezequiel Ríos, que es un gran médico. Y bueno, la charla se me hizo muy, muy buena. Gracias. Gracias a ti, Raúl, también por hacer posible y dar vida a estos eventos y a transmitir vía Facebook Live. Y pues también a nombre del ingeniero arquitecto Carlos Ruiz Cárdenas, que es nuestro director, hacernos posible dar estas charlas y que siempre ha estado pendiente de la salud de nuestra comunidad. Pues sin más, les agradezco, les mando un fuerte abrazo. Cuídense, por favor. Sé que vienen momentos bien difíciles de que queremos estar con la familia, pero seamos un poquito o un muchito conscientes. Muchas gracias. Así es, Jessica, nos unimos al agradecimiento a la doctora Violeta Cervantes, al doctor Ezequiel Ríos. Muchísimas gracias por su tiempo, por su dedicación, por el esfuerzo que hacemos por mantener sana a la comunidad. Y muy bien lo decían ustedes, no hay que bajar la guardia porque a veces nuestros alumnos piensan que son invencibles. Y bien nos dice Jessica, si se cuidan ustedes, muchachos, nos cuidan a todos. Padres de familia, maestros, maestras que nos acompañaron, personal PAE, gracias, compartan esta plática. Se subirá igualmente al canal de YouTube para posteriores consultas. Muchísimas gracias, no olviden seguirse cuidando mucho, hay que protegernos bien y gracias, que estén muy bien, nos vemos en la siguiente emisión. Hasta pronto. Gracias. Gracias.